¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste la doctrina de la Trinidad? ¿O te ha confundido esta enseñanza fundamental? Pues este video es para ti. Como cristianos, debemos ser guiados a la luz de la palabra y debemos cuidarnos de muchas enseñanzas y doctrinas que no están acordes a las enseñanzas de las Escrituras. No podemos ignorar que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, ni cerrar nuestros oídos ni nuestro corazón a lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra. Bien dijo el Señor Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Hoy veremos un tema fundamental que es la Trinidad. Debemos entender que hay un Padre Creador que envió a su Hijo, Jesucristo, para morir en una cruz, pero que resucitó al tercer día y que por Él y solo en Él tenemos salvación. Hemos sido comprados a precio de sangre y a través de Él tenemos esperanza. Que Él ha subido a los cielos, pero envió al Espíritu Santo para que no estuviéramos huérfanos. Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que estaría con la iglesia hasta el fin de los tiempos, para que mantuviéramos nuestras lámparas encendidas. El Espíritu de Dios nos mantiene fortalecidos. El Espíritu Santo nos mantiene con esa llama encendida. Bienvenidos a nuestro canal Generación Diferente. Soy Fabián Ortega y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, que compartas este mensaje con aquel que tú creas que lo necesita y te invitamos a que compartas tu opinión acerca de este tema. Te leemos en los comentarios. La Trinidad es una enseñanza que en muchos genera esperanza, pero en otros confusión e incluso debate y controversia. Pero la palabra nos habla de un Padre, creador de toda la existencia. Nos habla de un Hijo que se presentó como ese sacrificio perfecto, pero que resucitó, que ha ido a preparar moradas, pero que regresará por su iglesia. Pero también nos habla del Espíritu Santo, que es una persona y que estará con la iglesia y que estará contigo y conmigo hasta el fin del mundo, que nos fortalecerá y que mantendrá nuestra lámpara llena de aceite para que no se apague, para estar listos y recibir nuestra recompensa y poder encontrarnos con el Señor en los cielos. Hoy vamos a ver qué es la Trinidad, quiénes conforman la Trinidad y qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí la palabra de Dios nos está expresando la esencia de la Trinidad en una sola escena, en donde Cristo nos muestra el ejemplo del bautismo y en cómo confirma la Trinidad, en cómo el Padre se expresa de su Hijo y en cómo el Espíritu de Dios vino sobre el Señor para ungirlo y prepararlo para aquel propósito eterno que tenía, que era entregar su vida para salvación de nosotros los pecadores y que solo a través de Él podemos ser libres. ¿Quiénes están en la Trinidad? Está Dios Padre, que es el creador de todas las cosas. Él es soberano absoluto y gobernante, omnipotente de toda la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios es dueño de toda la creación, del cielo, la tierra y todo lo que podemos ver, lo visible e invisible. También podemos encontrar al Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, que se hizo ser humano como nosotros para salvarnos del pecado original, para mostrarnos cómo es Dios, para abrirnos las puertas de los cielos, para abrir el camino que un día se cerró por el pecado. Por eso dice la palabra de Dios: no hay otro camino, no hay otra verdad, solo Cristo Jesús. Solo hay un intercesor. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para darnos salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también podemos encontrar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Consolador, el que nos guía, nos enseña, nos revela, nos lleva a toda verdad, el que intercede por nosotros. En Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 dice la palabra de Dios: Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo del Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos decir que solo hay un Dios? Si aquí mismo Cristo Jesús nos está mostrando la otra persona de la Trinidad, que es muy importante, el Espíritu de Dios. La misma palabra nos dice que estaría con nosotros, que nos ayudaría, que estaría ahí para no estar huérfanos,
que el Señor nos dejaría por un momento, que iría a los cielos a preparar las moradas, pero que enviaría el Espíritu de Dios, porque sabía lo que se acercaba, la tarea que nosotros tenemos como iglesia de llevar la palabra, de prepararnos, de llevar las buenas nuevas. No nos dejaría solos, sino que el Espíritu de Dios nos daría que hablar, nos daría de nuevo para mostrar el mensaje de salvación. Pero también estaría con nosotros para ayudarnos en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestros desiertos, para tener el propósito eterno y para preparar nuestro carácter y así poder recibir esa promesa que el Señor nos ha dejado, que iría a preparar moradas, pero que vendría por nosotros. Sabemos por la palabra que Cristo vendrá por su iglesia, por aquel hombre, mujer, niño, joven, que entregó su corazón y que decidió seguir a Cristo. Por eso es importante, hermanos, que como cristianos podamos llenarnos del Espíritu de Dios, podamos ser llenos del Espíritu Santo, podamos menguar para que el Espíritu de Dios crezca en nuestras vidas. Así como lo dijo Juan, es necesario que mengue yo, pero que el Señor crezca en mí, que su carácter crezca en mí, que mi corazón sea conforme al Señor, que mi vida se acerque cada día más al Señor y que podamos conectarnos con la palabra, con lo que Dios quiere enseñarnos, con lo que Dios quiere mostrarnos y cumplir el propósito y llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 26 dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, aquí habla Jesús a sus discípulos. Hace referencia, en primer lugar, al Padre, quien es el encargado de enviar el Espíritu Santo, y hace referencia a Él mismo como Hijo. La palabra es muy clara y nos enseña esta doctrina fundamental, la Trinidad de Dios, que son tres personas con un propósito y con una función diferente, pero que están bajo una misma esencia. Y esas funciones que cumplen están en un mismo sentir y bajo un mismo propósito. El problema esencial que enfrentamos es comprender cómo Dios puede ser uno y al mismo tiempo existir en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos reconciliar esta aparente paradoja? La respuesta comienza con la Biblia, nuestra fuente de verdad divina. En el Antiguo Testamento vemos indicios de la pluralidad de la deidad, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos claras afirmaciones sobre la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo vino, fue muy claro en su enseñanza. Él expresó muy bien que el que lo había enviado era el Padre, que Él se iría, que Él cumpliría su propósito, se iría, pero que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu de Dios. Entendemos que la función del Padre fue crear, enviar su palabra. Entendemos que la función del Señor es cumplir su propósito a través de su muerte y resurrección. Pero hoy la tarea del Espíritu Santo es estar con su iglesia. Por eso debemos cuidarnos de enseñanzas en las cuales niegan la existencia o la función del Espíritu de Dios. Muchos caen en enseñanzas y doctrinas erradas que perjudican nuestra fe. Entender la Trinidad nos lleva a fortalecer nuestra relación con Dios, nos ayuda a centrarnos en la palabra y nos ayuda a entender el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas, en cómo podemos relacionarnos con Dios, cómo podemos establecer una comunión y una adoración genuina delante de su presencia. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la palabra de Dios: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si leemos este versículo, Dios no está hablando consigo mismo, Él habla en plural, no en singular. Él no dice, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Él muy claro dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Podemos entender que aquí está la Trinidad de Dios. Ese versículo no nos está hablando que Dios sea imperfecto o que nosotros somos comparables con Dios. Cuando Él dice que nos va a hacer a su imagen y semejanza, habla que nos va a dar un espíritu, vida, esencia, una conciencia, pero también una conexión con Él. Pero al momento del hombre pecar, perdimos esa conexión y Cristo Jesús vino para recuperar esa imagen, para recuperar ese llamado y esa conexión que un día perdimos con Dios. En Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 nos habla de esa gran comisión y de ese gran llamado para la iglesia, en cómo bautizar a los nuevos creyentes, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. También podemos entender la Trinidad a través de esta analogía. Podemos observar el agua, que puede estar en tres estados:
líquido, sólido y gaseoso. Podemos observarla en su estado natural a través de los ríos, los mares, y cumple su función. Se puede congelar y convertirse en hielo, pero sigue siendo agua. O se puede vaporizar, cumpliendo su ciclo, pero podemos entender que en cualquiera de estos tres estados sigue siendo agua y sigue manteniendo su esencia. Asimismo podemos ver la Trinidad, que hay un Padre celestial, que es creador de todo lo que existe y de lo que vemos y de lo que no vemos, y que su voluntad rige sobre cielo y tierra. Está el Hijo, que es nuestro Señor y Salvador, que entregó su vida y que es el sacrificio perfecto. No hay otro más, que es el único digno de desatar los sellos y que a través de él podemos obtener salvación, libertad, sanidad, restauración, que es el único camino, la verdad y la vida, que no hay otro intercesor sino solamente Cristo Jesús entre Dios y el hombre. Pero también la palabra nos habla del Espíritu Santo, que estará con nosotros, con la iglesia hasta el fin del mundo, que fortalecerá al que está débil, que nos enseñará, nos guiará, nos redarguirá, que nos aconsejará y que nos mostrará el camino correcto. El Espíritu de Dios es aquel que intercede por nosotros. No es un Dios de tres cabezas, no son tres reinos diferentes, no son tres dioses diferentes. Son tres personas que cumplen su propósito fundamental, pero bajo una misma esencia. Los tres conforman la Trinidad celestial y perfecta, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es importante entender el concepto de la Trinidad, para tener esa relación fundamental con Dios, para entregar nuestro corazón y nuestra vida, y para entender cuál es el propósito y las profecías que Dios tiene para el fin de los tiempos. Es importante estar atentos, es importante no caer en enseñanzas incorrectas, sino cada día acercarnos al Señor. La palabra nos habla que el pueblo perece por falta de conocimiento. Como cristianos debemos cuidarnos de enseñanzas y de doctrinas que no van acorde a lo que Dios nos enseña, que niegan la existencia del Espíritu de Dios o que niegan la existencia del Padre. Es importante que como cristianos podamos entender y conocer la esencia de Dios, que es un solo Dios, pero que cada quien bajo una misma esencia cumple su propósito. El Espíritu de Dios trae la unidad, el Señor trae salvación y el Padre nos ofrece esa redención, esa vida a través de su palabra. Ahora profundicemos en las tres personas de la Trinidad. Ya hemos entendido que el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Consolador que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque tienen roles diferentes, todos son Dios y trabajan en una perfecta unidad, bajo un mismo propósito y en una misma esencia. En Juan capítulo 1, del versículo 1 a 3, la palabra nos enseña: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Sabemos que Dios es uno solo, que se muestra a través de tres personas, pero que son una misma esencia, que al principio eran tres, pero los tres forman un solo Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos entender la Trinidad? La palabra en muchos pasajes nos describe y nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Esto no es para causar confusión ni causar división dentro de la iglesia. Al contrario, es para mostrarnos unidad. Así como el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo, y así como el Espíritu de Dios está en el mismo Dios, así nos muestra el ejemplo de que como iglesia debemos estar unida. Como iglesia debemos estar bajo un mismo sentir, bajo un mismo espíritu, en un mismo propósito y un mismo llamado. No debemos estar separados, sino que todos, dice la palabra de Dios, somos un mismo cuerpo, que tenemos diferentes funciones y de pronto un diferente llamado, pero que todos tenemos un mismo Dios, un mismo bautismo y estamos bajo un mismo espíritu, y que todos somos partes del cuerpo de Cristo. Pablo bien lo explica: no todos podemos ser un ojo, no todos podemos ser una oreja, pero sí todos podemos ser parte del cuerpo del Señor. Todos hemos sido llamados por un mismo Dios y hemos sido beneficiados bajo un mismo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo Jesús, que a través de Él podemos acceder al Padre y podemos recuperar esa relación que un día perdimos a causa del pecado, a causa de caer en las mentiras del enemigo. Solo en Cristo Jesús, amado amigo y hermano, puede darnos salvación. El Padre nos ama tanto que entregó a su único Hijo. Nos ama tanto que nos da de su Santo Espíritu para que nos fortalezca y nos ayude. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El mandato de que Jehová es uno enfatiza la unidad divina, en cómo las tres personas de la Trinidad son uno mismo, y nos muestra
la unidad que debemos tener como iglesia y como pueblo de Dios, y mostrando al pueblo y a la iglesia el propósito y la tarea conjunta que tenían para darnos salvación y para traer el reino de Dios a nuestras vidas. Como cristianos debemos reconocer que no hay otro Dios más grande que Él, ni que haga lo mismo que Él. Hay un Dios verdadero al cual debemos acercarnos. Por eso dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar esa gracia y esa misericordia para el oportuno socorro. Que le busquemos mientras Él puede ser hallado, porque llegará el día en que muchos querrán buscarle, pero no lo hallarán. Estamos a tiempo, como iglesia y como seres humanos, de buscar a Dios y de poder recuperar lo que un día perdimos por causa del pecado: nuestra relación con Dios, nuestra conexión con el Señor. Podemos aceptar la enseñanza de la palabra y en cómo Dios nos muestra su unidad y nos muestra el propósito que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros. Corramos a los pies de Cristo, a su misericordia. Él está con sus brazos abiertos para mostrarnos perdón y salvación, pero sobre todo para restaurarnos y para hacernos una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, y que las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Por eso te invito a que busques al Señor, a que corras a sus pies ante su trono celestial, para que halles esa gracia y esa misericordia. Si te has apartado, vuelve a sus caminos. Si estás desanimado, busca su presencia. Y si no le conoces, hoy te invito a que entregues tu corazón y tu vida al Señor. Que busques una iglesia de sana doctrina, que te congregues, que lo busques en oración y que cada día te mantengas firme creyendo en el Señor y en su palabra. Hemos visto que la Trinidad nos ayuda a nosotros como cristianos a entrar en adoración y alabanza. Entendemos que el Padre es merecedor de toda gloria y honra, pero también entendemos el único que es digno de desatar los sellos es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para vencer la muerte y para darnos salvación, y que el Espíritu de Dios nos prepara, nos enseña y nos ayuda a recordar todo lo que el Señor nos ha hablado para nuestra salvación, para nuestra redención. El Espíritu de Dios es el que nos fortalece, nos anima, nos consuela, pero también nos corrige y nos ayuda para un día poder llegar a la meta. Por eso, hermano y amigo, es importante cada día establecer nuestra relación con Dios y entrar en esa adoración, porque dice la palabra que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hemos llegado al final de nuestro video. Por eso te invito a que compartas este mensaje con aquel que lo necesite, que te suscribas y que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Recuerda, esto es Generación Diferente. Dios te bendiga.